Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Curiosos Podcast. Durante este episodio abordaremos en nuestro viaje por las comunidades cristianas de los primeros siglos cómo fue la formación del Nuevo Testamento y qué textos se leían entre ellos. Primero, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles crees que fueron las condiciones para definir qué libros incluir en el Nuevo Testamento? El viaje por las comunidades cristianas de los primeros siglos nos abre la puerta a un mundo de entendimiento de cómo los primeros cristianos asimilaron ideas tan revolucionarias que llegaron a crear un movimiento llamado el cristianismo, movimiento que cambió el mundo antiguo y que aún hoy sigue cambiando al mundo. Bueno, ya mencionamos en uno de los capítulos anteriores que una de las condiciones que se tuvo en cuenta en la elección de lo que conocemos como Antiguo Testamento fue aquellos textos que se pudieran leer en medio de la celebración de reuniones o cultos y también aquellos textos que requieren del lavado de las manos antes de ir a tocarlos. Pero entonces, ¿cuáles fueron las condiciones en la elección de los textos que hoy denominamos como Nuevo Testamento? Lo primero es que debemos decir que los primeros cristianos no tenían otra Biblia que lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Era la costumbre en toda sinagoga leer los textos denominados como Antiguo Testamento que ya hemos mencionado en episodios anteriores. Esto nos está indicando que los primeros cristianos, al ser principalmente judíos, continuaron asistiendo al templo. Eso si vivían en Jerusalén. Y en caso de no vivir en la tierra de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, se dirigían a las sinagogas más cercanas que tenían. En estas sinagogas se leían las escrituras de la cultura y de la nación de Israel que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento. Sin embargo, aquellos convertidos al movimiento cristiano, al escuchar las lecturas que se hacían de las escrituras de Israel, las entendían a la luz de Jesucristo e intentaban convencer a otros judíos. Esto quiere decir que todo el tiempo ellos interpretaban dichas escrituras leídas en las sinagogas como si fueran relacionadas a Jesús. Un dato curioso con relación al término cristianos está en el capítulo 11, el verso 19 al 30 de Hechos de los Apóstoles. Y pues este texto nos narra que la palabra cristianos fue empleada por primera vez a raíz del esparcimiento de los discípulos y apóstoles de Jesús por la muerte de Esteban. Estos se dispersaron y llegaron incluso a lugares como Fenicia, Chipre y Antioquía. En el verso 26 de este capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, pues entonces vemos cómo nos narra que en ese lugar, en Antioquía, se les llamó cristianos por primera vez. Algunos comentaristas han dicho que existe la probabilidad que el término cristiano fuera un insulto, y eso teniendo en cuenta que los creyentes no parecen referirse a sí mismos como cristianos, sino que utilizan términos como hermanos o discípulos o santos. En un momento determinado a los creyentes en Cristo incluso se les llamó gente del camino. Otros dicen que el nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación. Su enseñanza y su conversación siempre estaban enfocadas en Cristo. Sea como fuere, esa raíz de Cristo que hoy sus seguidores nos llamamos con cierto grado de satisfacción cristianos. A raíz de la lectura e interpretación de las escrituras de Israel, entre estos cristianos hubo varios factores que llevaron a la producción y determinación de los libros de lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. El primero de estos factores fue la necesidad de tener libros mucho más explícitos acerca de Jesús, su vida y sus enseñanzas. Esos libros, precisamente por tener una relación más directa con la fe de los cristianos, empezaron a ocupar un lugar central en el desarrollo del culto, al punto que un hombre llamado Justino dice lo siguiente: el día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Esto lo podemos encontrar en la Biblioteca de Autores Cristianos, en el tomo 116, en la página
258. Volvamos al cristianismo y sus escrituras. Para poder hablar de una Biblia era necesario que existiera lo que hoy denominamos canon bíblico definitivo, una articulación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero los cristianos en ese momento solo tenían realmente como escrituras dotadas de autoridad la ley y los profetas, entendiéndose por ley el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas tanto mayores como menores. Es por esto que el segundo factor en la formación del canon del Nuevo Testamento fue la importancia que se le daba a la comunicación entre unas iglesias y otras. Esto quiere decir que cuando uno de los personajes como Pablo o Juan e incluso algunos como Ignacio escribían, aunque esa carta era dirigida a una iglesia o persona en particular, pronto empezó a circular también entre otras iglesias o personas en particular. Esto generó que estas cartas o escritos fueran leídos en sus reuniones. Un dato curioso es que el mismo apóstol Pablo solicitó a los colosenses que cuando la carta dirigida a ellos fuese leída, también fuera compartida con los laodicenses, como lo narra Colosenses el capítulo 4, el verso 16. Pero también debemos decir que hay otros documentos que se tenían por inspirados y circulaban entre las iglesias, como es el caso del documento llamado El Pastor de Hermas, un escrito producido en Roma a mediados del siglo II, e incluso también las cartas de Ignacio de Antioquía. Esto nos llevó a que se presentara un tercer factor, el factor de la necesidad de aclarar cuáles de los muchos libros cristianos que circulaban merecían ser leídos en el culto y cuáles de ellos no deberían leerse. Esto debido a que sus enseñanzas no tenían nada que ver con el resto de la iglesia. Hasta este momento hemos navegado por los datos curiosos sobre la Biblia, hemos visto idiomas y cuáles fueron los acercamientos de los primeros cristianos con lo que hoy llamamos la Biblia. Hoy recorrimos un poco cómo fue el desarrollo de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Sin embargo, este es apenas un pequeño fundamento a la gran construcción que aún nos espera por delante. Te invito a seguir escuchando Datos Curiosos Podcast, un espacio donde abordaremos junto a ustedes los datos del libro más importante del mundo, la Biblia.